En este episodio vas a aprender a cómo tener conversaciones más creativas con prácticamente cualquier persona, con casi cualquier persona, de una manera mucho más fácil que no te cueste tanto para que luego hagas con esa conversación lo que tú quieras hacer. Arranca el sexto episodio del Bloqueo, el único podcast que está hecho, diseñado para compactar, para compartir absolutamente todo lo que sé y absolutamente todo lo que no sé, de lo que no tengo ni idea, pero que sí saben los cracks que voy a estar invitando en episodios posteriores para que usted de una vez por todas sea una persona más creativa y comience a tener ideas que realmente le interesen a las personas que lo rodean, ¿no? Y es cuando viene la pregunta odiosa de este programa y es, ¿para qué yo quiero ser más creativo? Pero como siempre te lo voy a explicar con un ejemplo. Seguramente odias, detestas cuando en tu grupo de amigos dos de ellos comienzan a hablar sobre un tema que solamente saben ellos dos, un tema interno, y es una ladilla porque entonces por un lado a veces el tema se ve como medio interesante pero no entiendes absolutamente nada, y por el otro lado tampoco se te ocurre un tema más interesante que ese como para reemplazarlo, ¿no? Como para entrar en la conversación, y entonces es allí cuando te cohibes, te quedas callado y aplicas la vieja confiable que es sentarte a ver los estados de WhatsApp. Ya basta, papá. Es hora de dejar esa masturbación mental de quedarte callado cada vez que no se te ocurre nada interesante que decir y aprender a unirte a esas conversaciones. Y eso solamente lo logras de una sola manera, viendo este podcast. Y qué bueno que comenzamos hablando sobre ese tema de conversar, de saber qué decir, porque más o menos por allí va todo el tema de este episodio, así que te voy a ir contando poco a poco. Una de las ausencias de creatividad más comunes y más importantes en nuestro día a día y en nuestra vida en general, aunque muy pocas personas hacen conciencia realmente de su importancia, es esa dificultad para generar conversaciones creativas, conversaciones interesantes, para conectar con otros a través de una conversación, para engancharlos, para cautivarlos, seducir, para conducir una situación hacia el punto que te interesa a través de la vía de la conversación. De hecho, creo que no existe, o bueno, para mí no existe habilidad más importante en el planeta para cualquier tipo de persona, sin importar a qué te dediques, que ser un buen conversador. Porque ser un buen conversador no solamente se trata de tener siempre algo que decir, cualquiera tiene siempre algo que decir, pero no es lo mismo tener algo que decir a saber exactamente qué decir o qué no decir o cuándo no decir nada para llegar al objetivo que tengas. Y esto no solamente aplica en el plano sexual, en el interés sexual, para nada, olvídate de eso. De hecho, yo creo que esa es la manera más básica de aplicar la creatividad en una conversación. Pero si la persona que te gusta no se interesa por tus conversaciones, se aburre con tus conversaciones, pues imagínate cómo se va a sentir ese contacto importante con el que necesitas conectar para tu proyecto, pero que no te conoce, que jamás te ha visto, ese inversionista que necesitas para arrancar tu negocio o ese cliente que está negado a escucharte porque está seguro de que le vas a decir exactamente lo mismo que le dijeron los tres que llegaron antes que tú. Todo en la vida se basa en conversaciones. Así que en este episodio no te voy a enseñar cómo encontrar pareja. Eso es en otro lado. En este episodio vas a aprender a cómo tener conversaciones más creativas con prácticamente cualquier persona, con casi cualquier persona, de una manera mucho más fácil que no te cueste tanto para que luego hagas con esa conversación lo que tú quieras hacer. Punto 1. Revisa con quién conversas a diario. Los conversadores más creativos no entran en ese mood cuando van a iniciar en una conversación y salen de él luego de finalizarla. No funciona así. Es un mood continuo, más bien. Es como su estado normal, no es un hábito. Y esto sucede porque a diario sus conversaciones más cotidianas, más simples, la tienen con personas que les exigen mantenerse siempre a ese nivel de creatividad hasta que termina convirtiéndose en su estado normal, en su estado natural.
Esto al principio suena un poquito cruel porque pareciera que tienes que evitar a esas personas que sabes que no le aportan mucho a tu conversación, pero no necesariamente es así, o sea, no se trata de no relacionarte con ellos, se trata de hacer que tu día a día sea lo más propenso posible a entablar conversaciones con personas cuya creatividad ponga a prueba la tuya, o sea, personas que sean capaces de establecer tranquilamente una conversación sobre un tema del que no tienen ni puta idea. El punto 2 trata justamente sobre eso. Ten más conversaciones sobre temas de los que no tienes ni la más mínima idea. Yo sé, yo entiendo que casi nada en el mundo da más miedo que eso. O sea, que te hablen sobre un tema del que no sabes nada y peor aún cuando la otra persona jura que sí sabes sobre ese tema. Es horrible hasta que aprendes a manejarlo. Primero, un disclaimer, porque si llegas a esa situación porque mentiste antes diciendo que sí sabías sobre el tema y no sabías nada, ahí sí no te garantizo nada, este video no te sirve porque usted solito se metió allí y usted solito o solita tiene que salir. Si ese no es el caso, continuemos. Algo que he logrado comprobar conmigo mismo, porque bueno, yo en este podcast, sabes que solamente hablo sobre cosas que me funcionan a mí o que le funcionan a personas cercanas a mí, es que la principal razón por la que nos cuesta tanto hablar sobre un tema o sostener una conversación sobre un tema del que no sabemos nada, no es precisamente la falta de conocimiento sobre ese tema, es más bien el pánico, el miedo, los nervios que nos dan cuando vemos que no tenemos la situación bajo control. Pero si logramos controlar ese pánico, vamos a poder controlar el resto. Y cuando controlemos el resto, así vas a poder hablar sobre lo que te dé la gana. Si tomas una pausa y ves el panorama desde afuera, vas a ver dos cosas brutalmente interesantes. La primera es que tú no tienes ningún compromiso con nadie de ser un experto en ese tema, porque no le has dicho a nadie que lo eres. Así que primero libérate de esa carga, olvídate de eso. Y la segunda es que todo lo que necesitas saber para mantener esa conversación te lo está diciendo la otra persona que seguramente sí sabe sobre el tema. Lo único que tienes que hacer es aumentar el nivel de atención con el que escuchas a la otra persona, escucharla por completo y luego hacer que el tema evolucione al ritmo que tú decidas que va a evolucionar. Por ejemplo, si estás hablando con una persona sobre los NFTs, por poner un ejemplo, un tema que está súper de moda, pero del que muy pocas personas saben realmente. Y esa persona comienza contándote que leyó una noticia sobre que ahora los NFTs se van a poder utilizar para tiendas online, por ponerte un ejemplo. Tú allí lo que puedes hacer es decirle: coño, brutal, pero ya va, ayúdame un poquito a refrescar qué son los NFTs para darle a la noticia el valor que se merece y emocionarme al mismo nivel que tú. Ahí la persona se va a motivar y te va a explicar con pelos y detalles qué son los NFTs. Luego tú le vas a poder decir algo como que, coño, o sea que si yo tengo una tienda online de arte, yo voy a poder utilizar los NFT para mejorarla. Y ahí te va a explicar y a contar lo que tú quieras sobre los NFT y van a poder durar ahí rato, horas y horas, porque esa persona va a estar fascinada con la conversación que tú fabricaste, aunque la única persona que sabe allí sobre el tema sea ella o él. Y esto aplica absolutamente a cualquier tema. De hecho, elegí el ejemplo de los NFTs porque es un tema del que sé prácticamente nada, sé muy poco sobre eso, pero para que veas que no hace falta saber sobre un tema para poder conversar sobre él. De hecho, mientras más conversaciones tienes sobre temas de los que no sabes nada, primero obviamente vas a aprender más, vas a absorber mucho más conocimiento, pero también vas a mejorar tu dominio, tu control sobre ese tipo de situaciones. Y obviamente uno es mucho más creativo cuando tiene el control de la situación. Tercer punto, logra un estado de receptividad en la otra persona. Cuando logras que una persona se vuelva totalmente receptiva contigo, casi todo lo que le digas le va a parecer buena idea. Y eso es exactamente lo que quieres. Para ello, lo primero que necesitas es comprenderla al máximo, pensar como esa persona. No importa si te cae bien, si no te cae bien, si estás de acuerdo con esa persona, si estás en desacuerdo con esa persona, eso no importa ahorita, eso es otro tema. Tener un acuerdo no es el objetivo, o al menos no ahorita. El objetivo es capturar completamente su atención. Eso solo lo logras escuchando al máximo, pero no oyendo mientras esperas tu turno para hablar. No, nada de eso. O sea,
escuchando realmente a esa persona. De hecho, olvídate que te toca hablar. Eventualmente llegará tu turno y en ese momento la respuesta indicada, la respuesta perfecta, te va a salir solita porque ya habrás comprendido cómo piensa esa otra persona y allí tendrás mucho más control de esa situación. Además, si en vez de usar tu ego, usas el de la otra persona, te darás cuenta de que le encanta hablar sobre sí misma, porque así somos los seres humanos. Pero de nuevo, mientras más habla ella, más creatividad y control tienes tú. Una pausa. Si llegaste hasta aquí y piensas que nada de eso que te estoy diciendo tiene que ver con creatividad, entonces, bueno, te invito a que cierres este video en este momento y vayas a ver cualquier otro video que te parezca un poco más creativo. Pero si lograste ver que todo esto te vuelve un conversador mucho más creativo, quédate conmigo que continuamos. Punto 4. Usa tu entorno, que ahí tienes todo lo que necesitas para conversar. Normalmente las personas esperan tener una excelente conversación comenzando por la parte personal. Para mí eso no tiene ningún tipo de sentido y menos aún si se trata de una persona con la que no tienes confianza. O sea, ¿por qué esa persona se iba a sentir más cómoda conversando contigo sobre su vida personal? Tiene sentido. Lo personal, déjalo de último. Allí vamos a llegar eventualmente. Comienza usando tu entorno, o sea, el lugar donde estás. Algo que sucede o sucedió allí. Alguna anécdota tangible y práctica, simple sobre ese lugar para comenzar. Lo que buscamos aquí es que esa persona vea que conoces bien ese lugar, que te sientes seguro en ese lugar, que sabes dónde estás y si no lo conoces, entonces vea que estás interesado realmente en ese lugar y tal vez esa persona te pueda contar un poco sobre ese lugar. Incluso cuando hablo de entorno, también me refiero o también están incluidas las personas en ese entorno. Te pongo un ejemplo. Una vez logré captar un cliente que estaba nuevo en una oficina en el edificio donde yo trabajaba, que anteriormente yo había intentado abordar a la empresa que estaba en esa misma oficina y no había logrado nada. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de conversar con ellos, o sea, de acercármeles, lo primero que les dije, yo trabajaba unos pisos más arriba, lo primero que les dije fue que me llamó la atención el cambio radical que veo, o sea, que veo un cambio radical porque la empresa que estaba antes de ellos era demasiado hermética, demasiado misteriosa, que de hecho no iba tanto con las empresas que estaban en ese edificio, porque la mayoría eran del sector creativo, por poner un sector, y eran como que bastante abiertas, por poner una palabra. Ahí me pidió que le contara un poco más sobre la empresa que estaba antes allí. Y como yo no sabía nada, pues le conté un poquito, pero eso hizo que pasáramos rápidamente a lo que esa persona se dedicaba en su empresa y posteriormente a lo que me dedicaba yo. Palabras más, palabras menos, eventualmente comenzamos a trabajar juntos y el resto es historia. Usa tu entorno, que allí tienes todo lo que necesitas. Punto 5. Siempre que puedas, prepárate para la conversación que tendrás. Quienes me conocen saben que no soy muy amigo de la improvisación. Para mí la improvisación no es necesariamente creatividad. Se me parece más a lanzar flechas a ver qué funciona. Si en algún momento planeas una reunión, una cita o tienes alguna conversación agendada, infórmate lo más que puedas, o sea, averigua lo más que puedas sobre esa persona y si es posible sobre las personas que lo rodean. Pero ojo, esto no es para que llegues y le digas que te sabes todo sobre su vida, no querrás parecer un psicópata. El propósito de esto es saber por dónde puede ser más útil para ti conducir la conversación, qué cosas debes evitar preguntar o qué cosas debes evitar decir y qué gustos o qué personas en común pueden hacerlos conectar mejor. Sexto punto, olvídate de los temas básicos, acostúmbrate a conversar sobre cualquier cosa. No existe tal cosa como temas interesantes y temas no interesantes. Solo existen temas abordados de manera interesante y temas abordados de manera no interesante. La persona que tú menos crees es hiper fanática de un tema poco común que quizá a ti también te guste y que está esperando conversarlo con alguien que no piense que es un tema raro. También un tema se torna más o menos interesante según la energía que tenga y la vibra que tenga la persona que te lo cuenta. Así que si necesitas conectar con una persona en específico, aprovecha cualquier tema que se te presente, cualquiera realmente. Simplemente hazle un comentario.
Coméntale algo, comienza a hablar sobre ese tema como que si estás totalmente convencido de que a esa persona le interesa ese tema. Porque si tú dudas, ella también va a dudar. De lo contrario, te quedarás esperando el tema indicado, probablemente nunca llegue, tu creatividad se va a frustrar y no vas a lograr absolutamente nada. Aquí también es muy útil comenzar con anécdotas simples e ir poco a poco subiendo la complejidad. De esa manera vas a poder saber temprano si a esa persona de casualidad le incomoda ese tema, que bueno, eso también puede pasar y obviamente es cero recomendable. Séptimo punto, no intentes parecer creativo, por favor, no lo hagas. Evita esas frases originales, peculiares, elocuentes, llamativas. Eso es terrible y te hará parecer que estás nervioso y que quieres impresionar a esa persona. La mejor creatividad es la que no se nota hasta que ya sucedió, hasta que ya pasó. Cuando la otra persona se sorprende porque duró 1, 2, 3 horas conversando totalmente fascinada contigo, en vez de quererle impresionar con algo que digas los primeros 30 segundos. Este punto, que es el último, va más relacionado con el tema de que te tengas confianza y de que te relajes un poco, que es importantísimo. O sea, recuerda que la conversación no es un premio para ninguna de las dos partes. O sea, la otra persona no te está premiando con su tiempo. Ambos tiempos son igual de valiosos. Únicamente que en esta ocasión tú fuiste quien buscó a la otra persona, pero nada más. En ese sentido, más bien conduce a la conversación a que sea una creatividad mutua, o sea, como un brainstorming, una lluvia de ideas entre ambas personas en la que intercambian cosas que se les acaban de ocurrir para ver qué tanto le interesan al otro. Si logras eso, habrás llegado al máximo punto de receptividad en la otra persona y ahí podrás hablar de lo que te dé la gana. En fin, estos son 7 tips, 7 puntos, 7 claves, 7 lo que sea, que me han servido muchísimo a mí para que casi nunca me cueste sostener una conversación con casi cualquier persona. Como te dije, repito, esto no es un curso para conseguir pareja, no es un curso para mentir, no es un curso para manipular. Esto simplemente es un contenido que te va a ayudar a lograr establecer una conversación con casi cualquier persona de manera fácil, que no te cueste tanto, para que luego hagas con esa conversación lo que quieras hacer. También quiero aprovechar para estrenar un pequeñito espacio en este podcast y es sobre recomendaciones que a mí me funcionan. Como ya te he dicho antes, para mí la creatividad es como un músculo, solo que a diferencia del resto de los músculos del cuerpo, este lo puedes entrenar con prácticamente cualquier cosa, de cualquier manera, y eso es lo ideal. Así que en este espacio te voy a recomendar básicamente cualquier cosa de cualquier tipo que yo considere que te puede convertir en una persona un poco más creativa. Comenzando hoy por un libro que se llama El arte de no decir la verdad, de un autor que todavía no se pronuncia. Este libro lo leí hace mucho tiempo y lo releí hace poco y me parece brutal, es uno de mis favoritos porque no se trata de aprender a mentir, se trata de aprender a utilizar los diferentes elementos de una situación para aprender a controlarla y usarla a tu favor. Lo cual me parece algo perfectamente válido, no tiene nada de malo, porque no es lo mismo utilizar una situación a tu favor que utilizarla en contra de alguien. Son cosas distintas, así que dale play. Si quieres el libro, escríbeme un DM a mi cuenta de Instagram, te la dejo acá abajo en la descripción para enviarte. Recuerda que encuentras este podcast en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, etcétera, en todas las plataformas de podcast que existan. Ahí está este podcast. Y si estás en YouTube, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te notifique todos los sábados a las 12 del mediodía cuando hay un nuevo episodio. Y nada, recuerda que si aprendes a sacar ideas de absolutamente todo lo que te rodea, todo lo que tienes a la mano, nunca, nunca te va a faltar la creatividad. Este podcast tiene ahora nuevos cracks que ayudan a producirlo, así que muchas gracias al odontólogo Stephanie Mavare por ayudarme a que mis dientes no se me caigan, porque te imaginas grabar este podcast sin diente, no cuadra nada.